En la mañana del 17 de octubre, los servicios de emergencia recibieron una frenética llamada al 911. El que llamaba era un hombre llamado Philip. Aunque su voz estaba cargada de pánico, había algo inquietantemente calmado y controlado en su tono. Le dijo al operador que acababa de regresar a casa después de correr, solo para descubrir una escena horrorizante. Su pareja, Anna, estaba inconsciente en la bañera. El operador del 911 tomó el control de inmediato, instruyendo a Philip sobre lo que debía hacer. Primero, drenar el agua de la bañera. Después, finalmente, comenzar la reanimación cardiopulmonar y continuar hasta que llegara la ayuda. Cada segundo contaba. Sin embargo, durante toda la llamada, el operador podía seguir escuchando el persistente sonido del agua salpicando de fondo. Cuando los paramédicos llegaron a la residencia, encontraron a Anna sin responder. Fue llevada de urgencia al hospital más cercano. Los médicos y el personal sanitario lucharon por reanimarla, haciendo todo lo posible. Trágicamente, a pesar de sus mayores esfuerzos, no pudieron salvar a Anna. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Esta es una historia de amor, fe, traición y una verdad que permaneció latente en las sombras durante años antes de finalmente salir a la luz. Es la historia de una mujer cuyo espíritu podía iluminar una habitación, de un hombre que aparentaba vivir una vida con propósito, pero que ocultaba secretos más oscuros de lo que nadie podría haber imaginado, y del largo y doloroso camino que conduciría a la revelación. El viaje de Philip Grandin comenzó a finales de los años 80, en los tranquilos suburbios de Ontario, Canadá. Desde el principio, parecía brillar en cada entorno al que entraba. Familia, amigos y compañeros de clase hablaban de él como una presencia magnética. Articulado, seguro de sí mismo e intelectualmente dotado. Los profesores lo recordaban no solo como un estudiante de sobresalientes, sino como alguien que inspiraba a otros a esforzarse más. Sus habilidades naturales de liderazgo, combinadas con una mente aguda, lo hicieron destacar desde muy temprano. En 2003, con solo 17 años, Philip sorprendió a su comunidad al participar en el concurso Miss Paris Fair, un evento tradicionalmente abierto solo a mujeres jóvenes, que más tarde fue renombrado como Ambassador of the Paris Fair, para reflejar su creciente inclusión. Su participación generó titulares en los medios locales, no solo por la novedad, sino porque Philip era muy querido y respetado. Y, a pesar de la historia del certamen, sobresalió, obteniendo finalmente el puesto de subcampeón. El concurso celebraba el liderazgo juvenil, la oratoria y la participación comunitaria, cualidades que Philip tenía en abundancia. Al año siguiente, Philip se graduó como el mejor de su distrito escolar. Su expediente académico no era lo único impresionante. Su dedicación al servicio y su creciente compromiso con la fe lo señalaban como alguien destinado al ministerio. Se inscribió en estudios teológicos poco después y, en 2007, logró lo que muchos en su comunidad habían esperado durante mucho tiempo. Se convirtió en pastor en la Inner Day Road Evangelical Baptist Church. Ese también fue el año en que su vida cambió de una manera que no había anticipado. Fue allí donde conoció a Anna. El camino de Anna Grandin hasta ese momento había sido muy distinto al de Philip. Nació el 10 de noviembre de 1981 en Filipinas, la adorada hija de María y Roman Grandin, y la protectora hermana mayor de su hermana, Hannah. En 1994, cuando Anna tenía 13 años, su familia tomó la decisión que cambiaría sus vidas. Mudarse a Toronto, Canadá, impulsados por la esperanza de construir un futuro más brillante. Desde el principio, Anna fue conocida por su determinación y su gracia. Los profesores admiraban su disciplina. Los amigos se sentían atraídos por su espíritu amable y su presencia cálida y serena. Aún trabajando en empleos de medio tiempo, Anna sobresalía académicamente. Estudió biología humana y arqueología en la Universidad de Toronto, obteniendo su título con honores en 2006. Poco después de graduarse, encontró empleo en una reconocida empresa de evaluación de riesgos en el centro de Toronto.
un trabajo exigente, pero que ella manejaba con aplomo y dedicación. Sin embargo, lo que realmente distinguía a Ana era su luz interior. Quienes la conocían a menudo la describían como radiante, una persona cuya fe le otorgaba una resiliencia extraordinaria. A pesar de haber sido diagnosticada con una afección hepática crónica, una enfermedad de por vida de la que hablaba muy poco, Ana se negó a ser definida por ella. En su lugar, utilizó su fe como brújula, asistiendo a los servicios semanales, ofreciendo voluntariado en eventos de la iglesia y elevando silenciosamente a los demás con su inquebrantable optimismo. Fue en este contexto de devoción y fortaleza serena que ella y Philip se conocieron. Su amor compartido por Dios, la comunidad y el servicio los unió rápidamente. En muchos sentidos, parecían una pareja perfecta. Dos almas bondadosas profundamente arraigadas en la fe, ambas con una pasión por ayudar a los demás. Su relación floreció casi sin esfuerzo. Tras un noviazgo marcado por la oración, largas conversaciones y sueños compartidos de un futuro cimentado en la fe, se casaron en una ceremonia cristiana tradicional rodeados de sus seres queridos. Se mudaron a un bungalow humilde pero acogedor en Scarborough, Ontario. Era modesto, pero suyo. Un espacio donde esperaban construir una familia y vivir su vocación como pareja dedicada tanto al ministerio como a la comunidad. 3 años después, sus oraciones fueron respondidas con una noticia llena de alegría. Ana estaba embarazada. El embarazo trajo una ola de emoción. Ella apodó al bebé Jelly Ding, un término cariñoso y juguetón que reflejaba su lado más tierno. Su alegría ante la inminente maternidad era incontenible. Amigos decían que irradiaba luz. Por un tiempo, la vida parecía completa. Pero bajo la superficie, se estaba desarrollando una historia diferente. Una que desharía la paz que habían construido con tanto cuidado. En agosto de 2011, el mundo de Ana comenzó a desmoronarse. Lo que descubrió la sacudió hasta la médula. Philip, el hombre junto al cual había permanecido en votos y oraciones, tenía una aventura, y no con cualquier mujer, sino con alguien a quien Ana consideraba amiga. Esta mujer también era miembro de su iglesia, alguien en quien Ana confiaba, con quien oraba y a quien había recibido en su casa. La traición cayó como un rayo, pero ese no era el único secreto que Philip había mantenido oculto. Junto con la aventura, Ana descubrió que su esposo consumía contenido para adultos de manera regular, un comportamiento que contradecía drásticamente las enseñanzas que impartía cada domingo desde el púlpito. Para un hombre que predicaba pureza y disciplina, era una hipocresía devastadora. Y aún frente a esta doble traición, la respuesta de Ana no fue la rabia. En cambio, permaneció tranquila y serena. Los que la conocían dicen que era su fe lo que le daba fuerza. Aunque profundamente herida, eligió no desquitarse. Expresó una sincera disposición a perdonar. No solo a Philip, sino incluso a la mujer que había contribuido a destruir su matrimonio. Pero el perdón, como Ana aprendería, no siempre restaura lo que está roto. Decidida a salvar su matrimonio, Ana buscó un camino a seguir. Acudió a alguien que tanto ella como Philip respetaban, Stephen, un amigo de muchos años y también pastor. Cuando le confió la aventura y los problemas más profundos que afectaban su relación, Stephen la escuchó sin juzgar. Aceptó ayudar y sugirió sesiones semanales de consejería como un modo de empezar la sanación. Philip aceptó el plan. Para quienes estaban en la habitación, parecía arrepentido, incluso contrito. Hablaba de querer cambiar, de recuperar la confianza de la mujer a la que había herido tan profundamente. Pero conforme avanzaban las sesiones, Stephen comenzó a notar señales inquietantes, patrones que sugerían que los problemas iban más allá de la infidelidad. A medida que pasaban las semanas, quedó claro que las luchas internas de Philip eran profundas. Su comportamiento compulsivo, especialmente su constante consumo de material explícito, apuntaba a una preocupación más seria, una que amenazaba con socavar no solo su matrimonio, sino su papel como líder espiritual. Stephen, sopesando tanto su lealtad personal como su responsabilidad pastoral, finalmente recomendó que Philip renunciara a su posición como pastor. Mantenerlo en ese rol,
especialmente mientras su antigua amante seguía asistiendo a la iglesia, generaría tensión y confusión continuas en la congregación. Philip inicialmente se resistió. Renunciar significaba reconocer públicamente sus fallas, algo que su orgullo tenía dificultades para aceptar. Pero finalmente accedió, presentando su renuncia formal al liderazgo de la iglesia. Para el mundo exterior, el cambio parecía amistoso. Pero dentro del hogar de los Grandin, el ambiente estaba cambiando. Mientras el otoño se asentaba en Ontario en 2011, el hogar de los Grandin parecía volver a una frágil sensación de normalidad. O eso parecía a los ojos de los demás. Después de la tormenta de traición, confesiones y terapia, Philip Grandin daba la impresión de ser un hombre intentando cambiar su vida. Siguiendo la guía del pastor Stephen, aceptó varias medidas de restauración, una de las cuales implicaba filtrar el acceso a sitios cuestionables en sus dispositivos personales. Estas medidas no solo estaban destinadas a frenar hábitos poco saludables, sino también a reconstruir la confianza y dirigir su atención hacia reparar el daño que había causado a su matrimonio. Stephen había insistido firmemente en que Philip tomara estos pasos, no como castigo, sino como una oportunidad para recuperar al hombre que alguna vez afirmó ser. «Tu matrimonio solo podrá sanar», le dijo Stephen en una de las sesiones, «si cortas el acceso a las tentaciones que te desviaron del camino. No puedes vivir en dos mundos». Philip asintió, prometiendo cumplir. Aseguró a Stephen y a Anna que había terminado con los secretos, terminado con los comportamientos que habían puesto todo en riesgo. Y para muchos, parecía que estaba avanzando. Consiguió un nuevo trabajo, como enfermero y miembro del personal de gestión en un hogar de retiro local. El puesto, que conllevaba una gran responsabilidad y exigía compasión, parecía un paso en la dirección correcta. Sus colegas lo describían como profesional y educado, siempre puntual, siempre dispuesto a ayudar. Desde la distancia, la vida de Philip parecía volver a encarrilarse. El escándalo parecía haber quedado atrás. Pero no todo lo que se ve desde fuera refleja la verdad bajo la superficie. A pesar de las sesiones de terapia, a pesar de renunciar a su cargo pastoral y a pesar de prometerle a su esposa un nuevo comienzo, Philip no había terminado su aventura. En realidad, simplemente se había vuelto más cauteloso, más calculador. Refinó su engaño, eligiendo mejor sus momentos y coordinando encuentros clandestinos con la mujer que alguna vez había sido recibida en su hogar como una amiga. La aventura, ahora profundizada por meses de secreto, adquirió una dimensión aún más inquietante. Sus citas se realizaban a menudo en lugares discretos y tenuemente iluminados, a veces en su vehículo, otras veces en estacionamientos apartados o espacios públicos tranquilos donde esperaban evitar miradas conocidas. Ya no había ningún fingimiento de remordimiento, solo una planificación cuidadosa. Y mientras Philip interpretaba el papel del esposo rehabilitado, los instintos de Anna susurraban una verdad distinta. Anna nunca fue del tipo que sospechara sin motivo, pero siempre había sido perceptiva, sensible a cambios de tono, de tiempo y de presencia emocional. Había algo en el comportamiento de Philip que no encajaba. Su teléfono, que antes dejaba a la vista, ahora estaba siempre bloqueado y boca abajo. Sus explicaciones por llegar tarde se volvieron vagas, y aunque era educado, la calidez que alguna vez definió su relación se había enfriado. A principios de octubre de ese año, la tensión finalmente llegó a un punto de ebullición. Durante lo que se suponía sería una sesión rutinaria de terapia de pareja, Anna confrontó nuevamente a Philip sobre la aventura. Había visto lo suficiente, escuchado lo suficiente y sentido lo suficiente como para saber, con absoluta certeza, que él no estaba siendo honesto. Su voz, aunque tranquila, era firme. Le preguntó directamente, ¿seguía ocurriendo? ¿Seguía viéndola? Philip no respondió de inmediato. Días después, en la mañana del 14 de octubre, Anna, ahora con 7 meses de embarazo, ingresó por su cuenta a un hospital local. Reportó sentirse débil, mareada y abrumadoramente fatigada. Síntomas que alarmaron al personal médico. La admitieron rápidamente para observación, tomando en cuenta su embarazo y su historial de complicaciones hepáticas. Mientras esperaba en la sala de emergencias, Anna hizo una llamada telefónica a su hermana, Hannah. Lo que dijo en esa conversación se volvería inquietante con el tiempo.
Le contó a Hannah que los síntomas habían comenzado poco después de beber un batido que Philip le había preparado esa mañana. Recordó lo extraño que había sabido y, aún más perturbador, cómo había bromeado, medio en serio, sobre si él habría puesto algo en él. Cuando lo enfrentó directamente, Philip se rió y le aseguró que todo estaba bien. Pero el cuerpo de Anna contaba otra historia. Los exámenes toxicológicos revelaron la presencia de un compuesto sedante, uno estrictamente contraindicado durante el embarazo. No solo podía producir efectos dañinos en adultos, sino que su uso en una mujer embarazada representaba riesgos serios tanto para ella como para el bebé por nacer. El personal médico tomó los resultados muy en serio, pero el estado de Anna finalmente se estabilizó y fue dada de alta al día siguiente con instrucciones de descansar. Nadie sabía que sería su última visita al hospital. 3 días después, en la tarde del 17 de octubre, los servicios de emergencia recibieron una frenética llamada al 911. Era Philip. Su voz, aunque llena de pánico, sonaba extrañamente compuesta. Le dijo al operador que había regresado a casa después de correr y había encontrado a Anna inconsciente en la bañera. El operador actuó de inmediato, guiándolo paso a paso. Drenar el agua, sacarla de la bañera, comenzar la RCP. El tiempo era esencial, pero en lugar de seguir las instrucciones, Philip vaciló. Afirmó que no podía realizar la RCP. A pesar de su experiencia en enfermería, a pesar de años de formación médica, le dijo al operador que no sabía cómo hacerlo. También dijo que Anna estaba demasiado resbaladiza para levantarla. Una excusa que dejó desconcertados a los socorristas. El operador le recomendó usar toallas para absorber el agua y crear fricción, pero durante toda la llamada se escuchaba el sonido del agua salpicando. Prueba de que no se había hecho ningún intento por sacarla de la bañera. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, encontraron a Anna. Fue trasladada rápidamente al hospital. A pesar de los mayores esfuerzos del equipo médico, no pudieron salvarla. Solo tenía 29 años. Philip fue llevado para ser interrogado esa misma noche. Durante más de 2 horas, los detectives hablaron con él, documentando su versión, registrando inconsistencias. Luego, para sorpresa de muchos, fue liberado al día siguiente. Poco después, se puso en contacto con el pastor Steven para hablar sobre los arreglos del funeral. Fue durante esta conversación cuando Steven sugirió algo que consideraba profundamente simbólico: comprar una parcela doble para entierro, de modo que Philip y Anna pudieran descansar juntos algún día. La respuesta de Philip fue fría e inmediata. Rechazó la idea, afirmando casualmente que podría volver a casarse en el futuro y no querría ser enterrado junto a Anna. Para Steven, el comentario fue escalofriante. Fuera de lugar, emocionalmente distante y perturbadoramente pragmático dadas las circunstancias. El 30 de octubre, el funeral de Anna se llevó a cabo en la iglesia bautista Jarvis, donde ella había dirigido grupos de oración, hecho voluntariado con el ministerio juvenil y cantado en el coro. La iglesia estaba llena de dolor. Amigos, familiares y miembros de la comunidad se reunieron para honrar una vida que había tocado a muchos. Pero una invitada destacó, y no de manera reconfortante. La mujer en el centro de la aventura, aquella en quien Anna había confiado como amiga, asistió al funeral. Su presencia conmocionó a los dolientes, y Philip, en lugar de distanciarse de ella, permaneció silenciosamente a su lado durante toda la ceremonia. Para muchos de los presentes, la imagen no solo fue inapropiada, fue profundamente ofensiva. Una traición final y pública. Poco después, Philip envió un obituario al Toronto Star. En él describió a Anna como su amada esposa y mejor amiga, añadiendo que ambos esperaban con ansias el nacimiento de su hijo. Concluyó diciendo que su bebé se había unido a ella en el cielo. Pero para quienes habían visto sus acciones, las palabras se sentían vacías. No veían a un esposo en duelo. Veían a un hombre interpretando un papel. En los meses siguientes, la relación de Philip con su amante continuó discretamente. Aunque la aventura pareció terminar a principios de 2012, las sospechas ya habían echado raíces en la comunidad.
Los rumores sobre el comportamiento de Philip crecieron. Los amigos murmuraban. Antiguos congregantes chismeaban, y aún así, la frustración aumentaba. ¿Cómo podía existir tanta evidencia y aún así no haber cargos? Sin embargo, detrás de escena, la policía no había estado inactiva. Los detectives de homicidios habían abierto silenciosamente una investigación. Estaban recopilando historiales médicos, analizando comunicaciones digitales, entrevistando testigos. Cada semana traía nuevas piezas del rompecabezas. Y conforme avanzaba su expediente, también lo hacía la certeza de que aquello no había sido un accidente, ni un trágico giro del destino. Estaban construyendo un caso lenta y metódicamente. Tras meses de investigación silenciosa, a puertas cerradas y lejos del escrutinio público, la verdad que los detectives habían estado ensamblando finalmente tomó forma nítida. A través de una cuidadosa recopilación de pruebas digitales, historiales médicos, testimonios de testigos y análisis de expertos, la conclusión a la que llegó la policía fue escalofriante en su claridad. Philip Grandin no solo había traicionado sus votos, había planeado, con el tiempo y con gran intención, acabar con la vida de su esposa embarazada, Anna. Según el equipo de investigación, este no fue un crimen nacido del impulso o de la volatilidad emocional. Tenía las características de la deliberación, una serie lenta y calculada de acciones que conducían a un solo momento de consecuencia irreversible. Y así, en mayo de 2012, casi 7 meses después del trágico fallecimiento de Anna, las autoridades actuaron. Philip Grandin fue arrestado formalmente y acusado de asesinato en primer grado. Un cargo que, bajo la ley canadiense, implicaba plena intención premeditada. Era un avance que marcó un punto de inflexión en el caso y envió un mensaje contundente. La muerte de Anna no sería tratada como otra tragedia doméstica. Sería investigada por lo que realmente fue: un acto cuidadosamente ejecutado. En una declaración emitida por la División de Homicidios de Ontario, un portavoz explicó que ninguna prueba por sí sola había asegurado el arresto. En cambio, fue la fuerza acumulada de muchos detalles pequeños pero contundentes. Detalles que, al entrelazarse, formaban un tapiz condenatorio. El caso, dijeron, consistió en seguir pacientemente cada hilo hasta que el patrón se volviera imposible de ignorar. A pesar de la gravedad de los cargos, Philip no fue enviado a un centro de detención tradicional mientras esperaba el juicio. En una decisión polémica, el juez que presidía permitió que permaneciera bajo arresto domiciliario en la granja rural de sus padres, en el condado de Brant. Su hogar, alejado de los centros urbanos, estaba protegido del ojo público, y las identidades de sus padres fueron mantenidas en secreto por cuestiones de seguridad e intrusión mediática. Pero la noticia del arresto de Philip no pudo contenerse. A medida que se difundía, sacudió a la comunidad. Los círculos cercanos que alguna vez habían considerado a los Grandin como una pareja ejemplar quedaron atónitos. Para muchos, fue como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Los vecinos que habían compartido comidas, fiestas y tardes de verano con Philip y Anna se encontraron luchando contra la incredulidad. Una vecina, una mujer llamada Linda, ofreció su reflexión en una entrevista local. Recordaba cálidas veladas en el porche con la pareja, celebrando cumpleaños con pastel casero y limonada. En sus palabras, Philip siempre parecía gentil, tranquilo, a veces nervioso, especialmente al hablar del bebé, pero nunca enojado o distante. Nada, dijo, daba la impresión de que una oscuridad así pudiera esconderse detrás de su sonrisa. Pero los investigadores veían un panorama distinto. Creían que Philip no solo había traicionado a su esposa mediante la infidelidad y el engaño, sino que había orquestado su muerte de manera metódica, utilizando tanto su conocimiento médico como su acceso a fármacos para explotar la confianza y vulnerabilidad de Anna. El camino hacia la justicia, sin embargo, no sería rápido. Se necesitarían casi 2 años de preparación legal antes de que el caso llegara a la corte. En 2014, finalmente comenzó el tan esperado juicio por asesinato. Un proceso que desenterraría verdades dolorosas, revelaría secretos largamente ocultos y mostraría la profundidad de la planificación detrás del trágico final de Anna. Los fiscales presentaron una narrativa desgarradora. Philip Grandin, antes un pastor respetado y enfermero de confianza,
Había utilizado su posición, su educación y su privilegio para ejecutar un plan mortal. Sostenían que había sedado a su esposa y esperado a que quedara indefensa. Alegaban que la motivación no era simplemente tensión emocional, sino un deseo calculado de liberarse de las obligaciones del matrimonio y la paternidad para poder perseguir un futuro con la mujer con la que había mantenido una relación secreta. A medida que el juicio avanzaba, la identidad de esta mujer fue confirmada en la corte. No era una desconocida para la familia. De hecho, había sido la niñera de la pareja, una cuidadora y miembro de la iglesia que había compartido su hogar y su fe. La traición, para quienes conocían a Ana, ahora resultaba aún más profunda. Philip se declaró no culpable, sosteniendo que la muerte de Ana había sido un terrible accidente, o, de manera más perturbadora, un acto cometido por ella misma. Pero la fiscalía había preparado un caso meticuloso, y llegó armada con pruebas que contaban una historia muy diferente. Uno de los testigos clave fue el Dr. Irving Gora, médico de cabecera de Ana durante casi 10 años. En el estrado, el Dr. Gora dejó en claro: él nunca había recetado el medicamento encontrado en el sistema de Ana durante su hospitalización, ni en su examen post-mortem. Ella no tenía antecedentes de necesitar tal medicación, testificó. Jamás habría sido apropiado, especialmente dado su estado. El Dr. Gora añadió otro detalle crucial. Poco antes de la muerte de Ana, Philip lo había visitado, citando depresión y tensión marital. Durante esa consulta, Philip expresó sus dudas sobre Ana, afirmando que cuestionaba si alguna vez había sido la persona adecuada para él. Esta conversación pintaba el retrato de un hombre emocionalmente ausente que buscaba en silencio una vía de escape. El obstetra de Ana, quien supervisó su cuidado prenatal, respaldó el testimonio del Dr. Gora. También confirmó que jamás se le había recetado tal sedante durante su embarazo. Sus registros médicos eran claros, completos y coherentes. Luego vinieron los informes toxicológicos, pruebas que servirían como un pilar del caso. Los analistas revelaron que el sedante estaba presente en 2 momentos distintos. Primero, el 14 de octubre, cuando Ana fue hospitalizada por mareos y confusión. En ese momento, los niveles eran bajos. Pero para el 17 de octubre, día de su muerte, la concentración del fármaco había aumentado significativamente. Esto sugería algo profundamente siniestro. Ana había sido drogada no una, sino 2 veces. La primera parecía haber sido una prueba, la segunda, fatal. Quizás la revelación más inquietante vino del análisis forense del uso de la computadora de Philip. Los investigadores obtuvieron su disco duro y encontraron búsquedas perturbadoras realizadas desde su cuenta de usuario. El 10 de octubre, apenas una semana antes de la muerte de Ana, alguien escribió en un buscador: ¿es fatal 100 miligramos? Los fiscales presentaron esto como prueba innegable de premeditación. Argumentaron que la visita al hospital el 14 de octubre no había sido una sorpresa. Había sido un experimento, una prueba, un ensayo para medir la dosis y el tiempo. Y solo 3 días después, con la dosis aumentada, Ana murió. Pero eso no era todo. Los registros de actividad digital también revelaron que, mientras Ana seguía recuperándose en el hospital la mañana del 14 de octubre, alguien inició sesión en la cuenta de Philip a las 4:48 de la mañana y buscó clubes nocturnos en Toronto. Horas más tarde, mientras Ana se preparaba para regresar a casa, esa misma cuenta accedió a múltiples sitios para adultos. Estas acciones dibujaban un panorama contundente. Mientras su esposa estaba hospitalizada, confundida y vulnerable, Philip parecía estar enfocado en su gratificación personal y en planes futuros, no en su bienestar. Y una vez que Ana regresó a casa, esa cuenta volvió a activarse. Apareció otra búsqueda sobre el sedante, lo que sugería una intención en curso. Uno de los testimonios más devastadores vino de Catherine Fior, ex supervisora del hogar de retiro donde trabajaba Philip. Explicó que, como enfermero asociado principal, él era responsable de administrar y desechar medicamentos recetados a los residentes ancianos. Los investigadores luego encontraron un documento digital en su computadora personal, con fecha de junio de 2011,
que listaba los nombres de residentes y sus medicamentos prescritos. Entre ellos, el mismo sedante encontrado en Ana. Este documento lo unía todo. Él tenía acceso, tenía conocimiento y tenía motivo. Mientras las luces de la sala del tribunal comenzaban a atenuarse y las semanas finales de testimonio se acercaban, una nueva revelación salió a la luz, una que derrumbaría aún más los cimientos ya quebrados de la defensa de Philip Grandin. Los expertos en tecnología, convocados por la acusación, revelaron una huella digital que contradecía directamente la versión de Philip sobre su paradero en la mañana de la muerte de Ana. Él había insistido, bajo juramento, en que había salido a correr, una rutina que supuestamente mantenía para manejar el estrés. Pero los especialistas forenses descubrieron otra cosa. Encontraron que, el mismo día en que Ana fue encontrada sin responder en la bañera, los filtros de contenido para adultos en la computadora personal de Philip habían sido desactivados. Este descubrimiento, aparentemente pequeño, fue un bombazo. Para el jurado, señalaba una verdad inquietante. Philip podría no haber salido de la casa en absoluto aquella mañana. Si su afirmación sobre salir a correr era falsa, ¿sobre qué más había engañado a los investigadores? La implicación era clara. La línea temporal que él había proporcionado estaba manipulada, diseñada para crear distancia entre él y los últimos momentos de Ana. Lo que antes se veía como un olvido ahora parecía ser un engaño deliberado. Y luego llegó el testimonio que eliminó las últimas capas de duda. La antigua amante de Philip, antes la niñera de la pareja y un rostro familiar dentro de su iglesia, fue llamada a declarar. Su comportamiento era cauteloso, su tono neutral. Le dijo al tribunal que ella y Philip habían hablado por teléfono durante 30 minutos ininterrumpidos, el mismo día en que él afirmó haber descubierto a su esposa en peligro. Ella lo describió como sereno y carente de emoción. Nunca mencionó el estado de Ana. Nunca expresó miedo ni pánico. No hubo ningún indicio de que algo horrible hubiera ocurrido en su casa unas horas antes. Más tarde ese mismo día, después de su liberación tras el interrogatorio policial, Philip llegó a su casa. Según su relato, él estaba callado pero no alterado, reservado pero no en duelo. Cuando se le preguntó si había dicho algo sobre lo sucedido, ella afirmó que no. Nunca describió ningún evento específico. Nunca utilizó palabras como accidente o emergencia. En cambio, su comportamiento sugería desapego, incluso indiferencia. A pesar de su historia romántica, ella dijo que, en ese momento, solo eran amigos. Pero su versión de los hechos mostraba una imagen muy distinta de la que Philip había intentado presentar en el tribunal, la de un esposo afligido y desconsolado, devastado por una tragedia repentina. Sus abogados intentaron recuperar el control de la narrativa. Presentaron una teoría alternativa, que Ana había consumido el sedante por sí misma, posiblemente debido a la desesperación tras enterarse del asunto. La describieron como emocionalmente abrumada, aislada y confundida. Su sugerencia, cuidadosamente formulada, era que la muerte de Ana había sido el resultado de su propia decisión trágica, no de las acciones de Philip. Pero la montaña de pruebas circunstanciales en su contra no podía ser ignorada. Desde su acceso al medicamento hasta las sospechosas búsquedas en la computadora, pasando por el patrón de comportamiento previo a la muerte de Ana, el panorama que la acusación había dibujado era uno de imprudencia creciente, profunda deshonestidad y negligencia letal. Así, en enero de 2015, después de solo 2 días de deliberación del jurado, el tribunal alcanzó su veredicto. Philip Grandin fue declarado culpable de homicidio voluntario. Una condena que, aunque inferior al asesinato en primer grado, aún llevaba el peso de una conducta intencional. Durante la fase de sentencia, el juez ofreció una evaluación contundente. Habló del engaño sistemático de Philip, la manipulación de la confianza y la devastación emocional que dejó a su paso. El nivel de crueldad exhibido en este caso desafía la comprensión, dijo el juez. Se le impuso una sentencia de 15 años de prisión. A las afueras del tribunal, la madre y la hermana de Ana se dirigieron a los medios. Con una fuerza silenciosa, hablaron no de venganza, sino de recuerdo. Ana era luz, dijo su madre.
Amaba sin límite, perdonaba cuando otros no lo harían, y merecía mucho más. Entre lágrimas, agradecieron a la comunidad por su apoyo y oraciones, pero la paz siguió siendo esquiva. Poco después de la sentencia, Philip presentó una apelación, impugnando el veredicto. En una decisión controversial, un tribunal de apelaciones determinó que un error técnico, específicamente la forma en que el jurado había sido instruido, pudo haber influido en el resultado. La condena fue anulada. Se ordenó un nuevo juicio, y una vez más, Philip fue puesto en libertad bajo fianza. El segundo juicio comenzó a principios de 2019, más de 7 años después de la muerte de Anna. Los nuevos cargos reflejaban una acusación reducida: homicidio involuntario. Los fiscales, aunque decepcionados por la revocación, estaban decididos a buscar justicia bajo los términos revisados. Esta vez, argumentaron que incluso si Philip no había actuado con una intención clara de matar, se había comportado con negligencia grave y criminal. Al administrar o permitir el consumo de un potente sedante, sabiendo perfectamente los riesgos médicos, fueron sus acciones las que llevaron a la muerte de Anna. Además, afirmaron que la motivación de Philip seguía siendo la misma. La defensa repitió sus afirmaciones anteriores, que la muerte de Anna fue un trágico accidente, quizá incluso autoinfligido. Señalaron la falta de testigos directos y sostuvieron que la acusación no podía demostrar de forma concluyente que Philip hubiera administrado él mismo el medicamento a Anna. Pero el jurado, ahora armado con años de perspectiva, pruebas detalladas y testimonios emotivos, emitió su decisión. Philip fue declarado culpable una vez más, esta vez de homicidio involuntario. Aunque el cargo era menor, el impacto en la familia de Anna no lo fue. Philip permaneció en libertad bajo fianza mientras esperaba la sentencia. Durante las declaraciones de impacto, la madre de Anna volvió a hablar ante el tribunal. Su voz se quebró al describir el largo y doloroso camino que su familia había soportado. «Perder a un hijo», dijo, «es como perder el sol. Y saber que alguien ayudó a apagar esa luz, intencionalmente o no, es un dolor que nunca termina». El padre de Anna, que había viajado desde Filipinas para asistir al juicio, habló mediante un intérprete. Contó cómo, en el vuelo a Canadá para el funeral de su hija, sufrió 2 derrames cerebrales, un resultado directo, creía él, del dolor que lo había abrumado. Los médicos confirmaron más tarde que el estrés había llevado su cuerpo al límite. «Perdí más que a una hija», dijo. «Perdí parte de mí mismo». A principios de 2020, Philip fue condenado nuevamente a 15 años de prisión, pero incluso entonces, el caso se negó a terminar. Philip presentó otra apelación y, sorprendentemente, volvió a recibir libertad bajo fianza, una decisión que desanimó aún más a la familia de Anna, ya agotada. Su equipo legal argumentó que no había evidencia indiscutible de que él hubiera administrado el medicamento directamente, o de que hubiera previsto que conduciría a la muerte de Anna. También calificaron la sentencia de 15 años como desproporcionada. Para entonces, la esperanza de la familia de alcanzar una resolución había empezado a erosionarse. Cada apelación, cada demora, cada liberación condicional se sentía como una negación de justicia. «El hombre que prometió protegerla», dijo la hermana de Anna en una entrevista, «es quien la destruyó, y aún así, seguimos viéndolo caminar libre». Luego, por fin, en mayo de 2022, más de 10 años después de la muerte de Anna, el proceso legal llegó a su conclusión definitiva. A Philip Grandin se le ordenó finalmente comenzar a cumplir la sentencia completa de 15 años, sin más posibilidades de liberación ni apelación.